Esta palabra que tengo para hoy, el Señor me la dio como desde diciembre. Y es algo que ha marcado mi vida. Y la iba a dar el primer sábado Vive del año, pero el Señor y sus asuntos me dijo, no, todavía no. Tienes que llevarlos como por un canal. Entonces tuvimos las enseñanzas acerca de el conocimiento de Dios, y bueno, todos los que han predicado también han llevado como al camino ayer. O sea, yo ayer sentí la confirmación del Señor de esta palabra de hoy y sé que es el tiempo para que caiga a la tierra y dé el fruto. Bueno, yo se los había dicho, esta reflexión se llama Yo soy segundo. Y es que les ha pasado que es más notable a inicio de año, aunque también se puede presentar en cualquier época. Tenemos como la acción de mirar qué queremos, como que miramos, reflexionamos qué queremos para todo el año. Decimos, quiero el carro, quiero sacar el pase, en mi caso, quiero, así como que uno visualiza. O incluso en el aspecto de familia, uno dice, no, yo ya quiero los hijos. No es mi caso, pero quizá sí es tu caso, y quizá este año ya empezaste y vas a tener un bebé. Y no está mal, no está mal que nos visualicemos y que miremos qué queramos en nuestra vida. Pero ¿dónde entra la cuestión? Y es cuando miramos todo lo que queremos primero nosotros y dejamos de segundo lo que Dios quiere para nosotros. Y está mal, está completamente mal que primero queramos cumplir lo de nosotros y después queramos cumplir lo de Dios. Y eso lo voy a demostrar bíblicamente, porque lo primero de Dios siempre tiene que ser primero. Perdón, lo de Dios siempre tiene que ser primero. Entonces, usted dirá, ¿pero por qué? O sea, si el Señor nos dio libre albedrío, yo veré qué elijo. Y sí, claro, tú verás. Y yo creo que así en tu vida siempre has andado, decidiendo qué quieres hacer tú. Pero hoy, o sea, después de hoy, usted siempre va, antes de hacer algo, usted va a decir, esto es lo de Dios primero, esto es eso que Dios quiere para mí, o esto es realmente algo que yo quiero lograr en mi vida. Así que, ¿por qué el propósito de Dios, o por qué lo de Dios es primero de lo que yo quiero, que lo que yo quiero? Y es porque nos creó y le pertenecemos. Hoy vamos a ver Biblia así a full. Entonces yo se los voy a leer porque como vamos a leer harto, se van a estar como ahí distrayendo. Entonces solamente escucha. Romanos 11:36 dice: Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad, así sea. Se los repito, Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. Traducción, usted existe por Él y para Él. Primero. Ahora, 1 Corintios 6:20 dice, porque Dios los ha comprado con un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. ¿Nos compró a precio de qué? De sangre. ¿Tenemos dueño o no tenemos dueño? ¿Podemos hacer lo que queramos primero? No. Ahí vi a una persona diciendo, no. Les estoy demostrando bíblicamente por qué siempre lo de Dios tiene que ser primero en tu vida. El Paz ya dio un punto, que fue toda la exposición de la cruz, y literal esa es una razón de por qué Él es primero. Nos compró a precio de sangre. Y, o sea, nada más, o sea, nos creó y ya. Nos creó, tiene la capacidad de ser nuestro dueño, por decirlo, y ya. No, Él nos creó y nos creó con un propósito, con algo que tenemos que hacer en la tierra. Y esta no es la típica prédica de tienes un propósito, hazlo, o la motivacional de haz
eso que el Señor te diga. No, esta prédica de propósito va más a que pensemos que nosotros tenemos que ser segundos siempre. Y yo estoy 100% convencida de que Dios puso en nosotros algo para estar como derramando o sacando en cada etapa de nuestra vida. Por ejemplo, en esta etapa el Señor decidió que yo hiciera esto. En otra etapa quizás el Señor decida otra cosa, o que yo derrame otra cosa. Puede ser también enfocado de pronto en las prédicas. Ejemplo de David. Un tiempo Dios quiso que él fuera pastor, ¿o no? Y aprendió ahí una serie de cosas. Después Dios quiso que él fuera rey y aprendió otra serie de cosas. Así que así mismo es con nosotros. Dios, hay tiempos que ha decidido que nosotros tenemos que entregar algo a nuestra generación. Efesios 2:10, se los leo en 2 versiones que me gusta mucho. Dice, la Nueva Traducción Viviente: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Y leo de nuevo la parte B. Para realizar las buenas obras que ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Clave ese último punto. Y lo leo en la de antes era Palabra de Dios para Todos, y esa sí es la NTV. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y bíblicamente el Señor nos demuestra que tiempo atrás ya había soñado con nosotros, que tiempo atrás Él ya había destinado algo para nosotros, que no es que el Señor nos mandó y dijo, bueno, voy a mandar a Jennifer a ver que improvise, y ella en la improvisación del mundo yo voy a ver qué le pongo a hacer. Jamás. El Señor, antes de que nosotros tocáramos esta tierra, antes de que respiráramos por primera vez en esta tierra, Él ya sabía qué quería hacer con nosotros. Hay 2 personajes que, bueno, en realidad hay muchos personajes en la Biblia que demuestran que el Señor tiene un plan para ellos. Por ejemplo, también hay uno que está en Jeremías 1:5 y dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Nos demuestra que tiene algo para nosotros en esta tierra específico y especial. Al menos a mí sí. Entonces, hay varios ejemplos. Por ejemplo, está Jeremías. Pero hoy quiero hablar primero de Jesús y después les diré el otro. Jesús tiene esa característica especial de cumplir su propósito en la tierra sin una falla. Yo he visto que los hombres juegan esos videojuegos y ellos tienen como varias vidas, ¿no? O por ejemplo, pues según yo, ¿no? Ellos están como en esas batallas o en esas peleas que hacen y como que ellos como que se van desgastando y se les va quitando como el porcentaje de vida. Bueno, según yo, ¿no? Yo no sé nada de eso, yo no juego. Les explico mi ejemplo como yo lo entiendo. Hagan de cuenta que Jesús inició el videojuego, que Jesús inició la misión y fue, ¿cómo se diría en el juego? Perfecto o intocable, o sea, como algo así como legendario, eso, como algo, un nivel repro. Yo se río. Yo no sé de juegos, pero en mi mente funciona así. Haga de cuenta que Jesús fue ese que fue capaz de llegar al nivel legendario sin ninguna falla. Por ejemplo, yo estoy estudiando inglés, ¿no? Entonces yo me meto a practicar y solamente creo que tengo una vez que hice como toda la sesión sin fallas. Y entonces ahí dice como que te faltan 2 sesiones más sin fallas para que recibas un premio. Eso de no fallar en el mundo solo les tocó al Señor, porque nosotros pues fallamos.
Entonces el primer ejemplo de alguien que cumplió el propósito del Señor a cabalidad fue Jesús. ¿Y usted cree que fue fácil para Jesús hacerlo? Levante la mano el que cree que fue fácil para él cumplir el propósito. Levante la mano el que cree que fue para él difícil cumplir el propósito. Claro que fue difícil. Lo podemos ver en Mateo 26:39. Dice: caminó un poco, se postró su rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Y aquí viene el secreto para que usted pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces dice: no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Fue segundo o no fue segundo? Él es el mejor segundo que dice: mire Dios, yo quiero que usted tome esta copa por mí, pero no haga lo que yo quiero, haga lo que usted quiera hacer con mi vida. Y él sabía, incluso los discípulos sabían lo difícil que él iba a ser para él y le decían, y el Señor lo reprendió, ¿no? Pero incluso los discípulos olían lo heavy, lo duro que iba a ser para Jesús cumplir ese propósito. Pero entonces ustedes dirán: no, pero es que Jesús fue Jesús y pues obviamente él iba a tener el propósito sin fallas y lo iba a cumplir. Así que yo les traigo un ejemplo también de un hombre de la Biblia que es el rey David. Y para mí, yo pienso en propósito, pienso en Jesús e instantáneamente después pienso en David, porque David constantemente se registra en la Biblia que se preocupaba por cumplir el propósito de Dios. Se los demuestro bíblicamente. Salmo 143, versículo 10 dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Permíteme que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Y el Salmo 138, que lo amo, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Él se preocupaba por cumplir su propósito o no? Yo leo esto y yo digo: él tenía aquí, entre ceja y ceja, que Dios no lo había mandado para nada. David sabía que Dios lo había enviado con algo, con una asignación. Por lo tanto, oraba al Señor y decía: Señor, ayúdame a cumplir eso por lo cual tú me enviaste. Creo que es momento de hablar acerca de qué es propósito y acerca de qué es de pronto el llamado. Que ustedes dirán: pero ¿cuál es mi propósito? Yo no sé, tengo 34 años y no sé cuál es mi propósito. Pues el propósito de Jesús fue servir a la humanidad. El propósito de David fue servir a su generación. Tu propósito es servir a las personas. Y eso no es algo que coge solamente a esta parte. Ustedes tienen el propósito de servir y ustedes no tienen el propósito de servir. Eso del propósito es algo para todos. Y es servir a nuestra generación. El llamado va más hacia dónde yo voy a cumplir mi propósito. Dónde yo voy a cumplir el servir a la gente. Puede ser desde mi profesión, puede ser desde mi oficio, puede ser desde mi vocación, puede ser desde mi lugar de trabajo, puede ser ahí en ese lugar. Y ahora lo solté así como en medio de lo que estaba diciendo. Y Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y amo más esta versión, que es la NBI, y dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados. ¿Se dieron cuenta que David
bíblicamente queda registrado que cumplió el propósito por el cual el Señor lo mandó. Si de usted se pudiera escribir que si su propósito fue hecho, ¿sería así? ¿O diría, pero tal persona decidió seguir primero lo que quería lograr y murió? ¿Cómo se escribiría tu historia? Si Hechos 13 fuera tu historia, ¿qué diría? Diría, ciertamente, Juana, es un ejemplo, ¿no? Después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. O diría, ciertamente, es que estoy colocando nombres que no sean de acá para que no se sientan mal. ¿Cuál? Ay, no, ese está muy difícil. Lucero. Ciertamente Lucero, después de hacer lo que quiso y todo lo que su corazón quería y todo lo que en algún momento pensó, murió. ¿Ven que hay una diferencia cuando decidimos ser segundos? Y en este Hechos 13 hay algo muy importante, y fue que me metí a ver cómo estaba en hebreo ese servir. Y el significado de esa palabra dice, habiendo servido subordinadamente. A veces queremos servir de la manera en la que uno quiere, pero en el Señor uno sirve subordinadamente, donde Él es el que te dice cómo lo tienes que hacer. Y ese también es otro secreto. Bueno, si usted de pronto no entiende qué es subordinadamente, significa sujeta a otra persona o dependiente de ella. Ahí, por si está. ¿Qué es subordinadamente? Ya aterrizo con esto. Tú tienes que ser un buen segundo para que el Señor sea un buen primero en tu vida. Tú tienes que ser un buen segundo cuando tu yo quiero esto salga a relucir. Cuando tú, es que yo quiero, no sé, voy a colocar ejemplos, pero no me vaya a sentir mal. Yo quiero mi casa y yo quiero trabajar durísimo, de sol a sol, todos los días, sin que me quede tiempo para lo del Señor. Pero yo quiero mi casa. Tú tienes que ser un buen segundo para decirle, mira Señor, yo primero me concentro en lo tuyo y yo sé que tú después me vas a mostrar y me vas a dar mi casa. Porque la Biblia dice que primero es el reino del Señor, que lo busquemos, y después todo viene por añadidura. ¿Qué nos demuestra eso? Que tenemos que ser buenos segundos, y es en todo. Quizá aquí lo estoy enfocando mucho a propósito, y sí, quiero que usted replantee y reflexione si está en este tiempo cumpliendo el propósito por el cual el Señor lo mandó, porque sé que en este tiempo el Señor lo necesita. Haga cuenta que el Señor necesita que lo que puso en usted en este tiempo se esté ejerciendo. Por eso es esta reflexión. Pero si quizá tú dices, no, si yo estoy cumpliendo mi propósito, entonces llevémoslo más a cuando el Señor nos da una orden, cuando el Señor te dice, haz esto. Tú dices, no, Dios, pero es que mira, primero yo quiero, o primero yo, es que yo pienso. Hay que ser un buen segundo. Y por eso les dije que esta reflexión les iba a quedar para siempre, porque cada vez que ustedes quieran tomar decisiones, ustedes van a decir, esto sería lo que Dios quiere para mi vida en este momento. Porque a veces tomamos decisiones sin consultarle a Dios y después nos damos los golpes y venimos ante el Señor con el dicho del chao, que no lo voy a decir. Cuando usted aprende a ser un buen segundo, se va a ahorrar dolores de cabeza, porque Dios
siendo tu número uno, Dios siendo tu primer lugar, no te va a dejar meter la pata. Deje que Dios sea eso primero, esa primera persona que le diga qué tiene que hacer antes de usted mismito mandarse a hacer cosas. Amén. Ese tema es un poquito reflexivo. Para mí es de reflexionar y me encantaría que usted cuando se acueste por la noche, usted piense, yo estaré cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Yo estaré sacando eso, ese potencial que Dios puso dentro de mí. ¿Lo estaré haciendo? ¿O me he enfocado más bien en lo que yo he querido, o en lo que yo quiero construir, o en lo que yo quiero hacer con mi vida? Que fácilmente podrías hacerlo, o sea, fácilmente tú podrías cumplir todo lo que quieras y todo lo que te empeñes a hacer, pero sin el Señor. Fácilmente podrías construir un imperio, pero sin el Señor. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué te vale trabajar de sol a sol si al final vas a perder tu alma? Tienes que aprender a ser un buen segundo. Señor, queremos meditar por un momento en tu palabra. Meditar por un momento en que tú me creaste para hacer algo específico en la tierra. Quiero meditar en que antes de que yo diera mi primera respiración, tú ya sabías qué querías conmigo. Señor, enséñame cómo cumplir mi propósito en la vida. Dile, Dios, yo no quiero escoger primero lo mío y después lo tuyo. Yo quiero que tú seas primero siempre en mi vida, aunque sea difícil. Aunque a veces quiera buscar lo mío primero. Aunque quiera lograr cosas quizá vanas primero. Dile con tus palabras, yo quiero, así como David, preocuparme y constantemente buscarte en oración para preguntarte cómo lo hago. Yo quiero, Dios, como David, que cuando tú me llames a tu presencia, de mí se escriba que tú cumpliste tu propósito en mí, que yo cumplí en mi vida la asignación que tú me enviaste para estar en la tierra. Y dile gracias por recordarme que tengo un propósito. Gracias porque tú me das propósito. Gracias porque no ando por la vida, Señor, creyendo que tú me enviaste a improvisar. Perdónanos, Señor, por creer muchas veces que tú nos enviaste a sufrir, porque algunas personas piensan que solo el Señor las mandó a sufrir porque salen de una y se meten de otra. Pero eres tú mismo quien ha decidido que eso sea así. Señor, te pedimos que tú seas el primero en nuestra vida, antes que nuestra esposa, antes que nuestro esposo, antes que nuestros hijos, antes que nuestro trabajo, antes que todo, Dios. Sé tú el primero en mi vida, porque sé que si voy contigo en tu dirección, voy por el camino correcto y no voy a desviarme de mi propósito. Ayúdame a entender
que si tomo mi consejo de primero, muy seguramente me desviaré de lo que tú quieres para mí. Y en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tú tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte, aunque sea difícil. Señor, te pedimos que en las decisiones que tomemos, tú seas quien nos dirija. Que en nuestra vida, Dios, tú seas el primero. Y dile con tus palabras: enséñame a ser un buen segundo para que tú seas un buen primero en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres la nube sobre mí en el desierto, eres la calma y la paz de mi tormento, la luz que ha sido mi guía, el agua de mi sequía. Eres la nube sobre mí en el desierto, eres la calma y la paz de mi tormento, la luz que ha sido mi guía, el agua de mi sequía. Eres la nube sobre mí en el desierto, eres la calma y la paz de mi tormento, la luz que ha sido mi guía, el agua de mi sequía. Eres la nube sobre mí en el desierto, eres la calma y la paz de mi tormento, la luz que ha sido mi guía, el agua de mi